Bueno, pues como han dicho, vamos a presentar la charla de Big Data y Spark con R. La charla vamos a seguir el siguiente índice, vamos a dar lo que es una introducción al Big Data, cómo se compone las herramientas Big Data y qué es el fenómeno este del Big Data. Seguiremos explicando un poco qué es el proyecto Apache Hadoop. Continuaremos con Apache Spark, que concretamente nos meteremos en la parte de R, cómo se puede integrar con R. Haremos un par de demos y finalmente daremos algunas conclusiones. Bueno, esto del Big Data viene a partir de la generación y de la explosión de datos que ha habido en los últimos años. Y en un primer momento, una definición de Big Data fue, como pone ahí, aplicar herramientas de ciencia del dato para procesar grandes volúmenes de datos. Entonces, se habla de volúmenes, pero cuando uno estudia qué es Big Data o empieza a buscar información sobre qué es Big Data, no solo se mantiene en el volumen de datos, sino hay una regla que se llama la regla de las 3 V, que se refiere a la variedad, a la velocidad y al volumen de los datos. Para comenzar, volumen, con el auge de las tecnologías y la democratización de Internet, cada vez más generamos y consumimos más datos. Aquí tenemos un gráfico que sacan casi todos los años de cuántos datos se gastan en cada minuto en 2018. Se puede destacar que en cada minuto se ven 4 millones de vídeos en YouTube. Por ejemplo, se realizan medio millón de, no sé muy bien, pero se realizan medio millón de tweets y aquí se ve cómo el volumen de datos es inmenso. Enlazando con esto, la velocidad a la que se generan estos datos, tenemos la segunda V, que es no solo la velocidad a la que se generan los datos, sino la velocidad a la que estos datos tienen que ser procesados. Tenemos, como hemos visto antes, todo el tema de lo que se gasta en un minuto, también las transacciones que se hacen en cada iteración que se hace con una plataforma, el Internet de las cosas, que es algo que cada vez está más de moda, y el tema del streaming, que es que todos estos datos se puedan procesar en tiempo real. Aquí tenemos una gráfica de cómo cada vez más los dispositivos inteligentes nos devuelven datos para que podamos realizar análisis. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los contadores inteligentes que tiene actualmente Endesa, que no solo nos devuelven los datos en tiempo real, sino que además tenemos que procesarlos para saber cuál es el consumo en un hogar. La tercera V es que antiguamente los únicos datos principalmente los datos que se analizaban eran datos relacionales, datos que estaban en bases de datos estándares, y actualmente podemos analizar cualquier tipo de datos, de aquí la variedad. Podemos analizar textos libres, todo tipo de registros, que estos serían los logs de cualquier proceso, y datos multimedia, como puede ser fotografía, vídeo, lo que se me ocurra. Aquí tengo otro tipo de datos un poco más peculiar, que son los grafos, donde cada nodo sería un registro y nos interesaría ver la relación que existe entre cada uno de los nodos. Esto sería una definición básica de lo que sería el Big Data a día de hoy. O la más clásica, cuando nos ponemos a buscar por Internet, existe la regla de las 3 V, se modificó y salió la de las 4 V, que añadieron también la de la veracidad, es que los datos vinieran de fuentes viables. Al poco tiempo hicieron una review y pusieron una quinta V, que era que aparte que los datos fueran veraces, que tuvieran valor, y empezaron a inventarse V, ya la de las 7, la de las 9, y yo ya me perdí ahí un poco. Bueno, todo esto es posible también por la parte de software, de hardware. ¿Vale? Antiguamente lo que teníamos era sistemas centralizados, donde había o un ordenador muy tocho o un servidor donde se procesaban los datos y a lo que diera. A día de hoy esto ha cambiado porque lo que tenemos son sistemas distribuidos. Los sistemas distribuidos ofrecen una arquitectura de maestro-esclavo, donde tenemos un ordenador que orquesta todo el resto de ordenadores y... me he liado. Tendríamos un ordenador que sería el maestro de orquesta y el resto de ordenadores serían como los músicos, irían orquestando lo que va diciendo el nodo maestro. Ventajas que tenemos antiguamente, si nosotros teníamos un sistema como este, a la hora de escalarlo se llama escalado vertical. O sea, cuando teníamos una máquina tocha se llama escalado vertical. Y esto quiere decir que te quedas sin memoria, pues le compras otro slot de memoria. Que te quedas sin RAM, pues más RAM. Llega un momento en que no puedes seguir ampliando este tipo de equipos. La ventaja con aquel es que los equipos serían mucho más baratos y siempre puedes seguir ampliándolo. Puedes tener un clúster de 100 como de 1000 ordenadores. Un poco más por aquí.
Pasando a la parte del software, tenemos que a día de hoy, cuando hablamos de Big Data, hablamos de Hadoop. Hadoop es un proyecto de Apache y fue creado por este señor de aquí, que se llama Doug Cutting, y le puso el nombre y el logotipo al proyecto porque el muñequito este que tiene aquí aguantando con la mano era el muñeco favorito de su hijo y se llamaba Hadoop, y de ahí el nombre. Bueno, Hadoop ofrece un lenguaje de consulta a alto nivel y transparencia para los programadores, es decir, aunque tú tengas 100 máquinas por detrás, solo vas a tener que programar un método. Te garantiza la comunicación entre nodos y aparte la redundancia entre los datos y la tolerancia a fallos. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Dentro de Hadoop los dos pilares, o el pilar fundamental es HDFS. HDFS es cómo se almacenan los datos en Big Data. Esto quiere decir, o sea, tú metes un fichero y este fichero se va partiendo en pequeños bloques. Estos bloques tienen un ancho fijo, normalmente son entre 128 o 64, pero también se puede customizar y serían la unidad mínima de procesamiento. Aquí tengo un ejemplo de cómo se guardaría un dato o sea, cuando tenemos un dato que queremos guardar en nuestro sistema, este sería un ejemplo, este sería el nodo master, que guardaría la información de los bloques, y estos serían los esclavos. Entonces nosotros tendríamos el fichero, lo partiríamos en bloques, dependiendo del ancho que nosotros hayamos definido, y copiamos cada bloque en 3 esclavos diferentes, en 3 máquinas diferentes. ¿Esto qué nos garantiza? Nos garantiza, por un lado, que tengamos disponibilidad a la información siempre, y por otro lado, de ahí la redundancia, porque lo copiamos 3 veces, y por otro lado, que si una máquina se cae, seguimos teniendo la información, o sea, sería tolerante a fallos. El siguiente nivel, o sea, HDFS sería el primer nivel dentro de Hadoop y el siguiente nivel sería los procesos MapReduce, ¿vale? No lo he dicho antes, pero Hadoop está todo escrito en Java y MapReduce es un framework de programación que está escrito también en Java. Consta dentro de Java, es un lenguaje de programación orientada a objetos y están las clases. Y aquí lo que existe básicamente son 2 fases, o sea, 2 métodos dentro de la clase de Java, una map y otra reduce. La fase de map lo que nos hace es una transformación de los datos que nosotros tengamos y la fase de reduce una agregación, o sea, reduce la información para darnos la salida. Bueno, esto utiliza un modelo de clave-valor, es decir, nosotros vemos nuestros datos a partir de una clave, vamos buscando y tenemos los valores y, como he dicho antes, es transparente para el programador, o sea, le da lo mismo tener 100 máquinas por detrás que tener 1000, solo va a programar una fase de cada una, un map y un reduce. Entrando dentro de los procesos, o sea, un poquito más dentro de MapReduce, ¿vale? Tenemos las 3 fases, que pasarían primero por una fase de mapper, en la cual actuaría el map dentro de cada dato y se procesaría en cada máquina donde esté guardado el bloque correspondiente. Una vez que termine el último mapper, pasaría a la parte de shuffle, que lo que haría sería reordenar las salidas que hemos tenido para dársela a reduce y que nos dé la salida, la que prepararía la salida. Aquí tenemos un esquemita de cómo funcionaría. Aquí teníamos nuestro sistemita. Esto ya estaría previamente dividido en HDFS en cada bloque y dentro de cada HDFS aplicaríamos nuestro map. Pasaríamos a la fase de shuffle y por último reduce, que nos daría la salida que estaríamos buscando. Bueno, estos son los dos. Uno de los problemas que tiene esto es la limitación en tiempo. Tarda mucho en calcular y es una de las soluciones. Lo que yo quería que quedara aquí un poquito claro es que dentro de un sistema Big Data o de una de las soluciones Big Data, los 2 bloques principales que están abajo, una sería HDFS y el siguiente sería MapReduce. Aparte de eso, existe a día de hoy un gran ecosistema y un gran montón de aplicaciones para estas cosas. Aquí lo podemos ver mejor. Pues no lo vamos a ver. No ha salido, ¿no? ¿Ha salido? Bueno, pues ahí... y ahora voy a ponerlo como estaba. La hemos liado un poco. Cosa de directo. No tenemos internet, pero está ahí el enlace, vamos, que podéis... podéis dar.
Este enlace se veía aquí, que la parte que hemos explicado es la parte más básica que estaría por aquí, que estaría HDFS, MapReduce, aquí estaría Spark y ya después tendría las diferentes fases o diferentes capas que se podría montar por encima. Porque esto ya depende de las necesidades del proyecto, depende de las necesidades del cliente, pueden montar una cosa u otra. Y ahí dentro está Spark, que es donde va a empezar mi compañero a explicar. Te paso el colgado. Está duro de cojones. ¿Vale? Ahí va. Hadoop supuso una revolución, vamos, nos permitió empezar a procesar datos que antes no podíamos procesar por su volumen, velocidad, lo que fuera, pero aún así teníamos bastantes limitaciones. Una de las que ha dicho es de que para el tema de necesidad de algo rápido no podría ser porque tardaba muchísimo. Procesaba en disco y entonces tardaba la vida. También teníamos que utilizar aplicaciones de terceros para hacer todo, para visualizar datos, para hacer modelos machine learning, para todo. Entonces surgió, a raíz de ello, surgió Apache Spark, que es ahora mismo es el framework por excelencia open source para el procesamiento distribuido en memoria, y es el más utilizado sin duda, y está escrito en Scala, pero tiene también APIs para poder programarlo en Java, en Scala, en Python o incluso en R. Y fue desarrollado como proyecto de investigación de la MP Lab de Berkeley, pero fue cedido a la comunidad open source y está compuesto por estos bloques, está compuesto por diferentes bloques que ahora vamos a ir viendo uno por uno. Aquí un poco primero la historia de, no se ve regular, pero la historia de cómo surgió. Todo esto surgió con un paper de Google relativo a los motores de búsqueda. Aquí fue el origen, digamos, de los motores de búsqueda actuales de Google, y a partir de ahí se empezó a hablar de lo que es la división de los trabajos en pequeñas tareas para abordar problemas más grandes. A partir de ahí ya salió MapReduce. El primer paper de MapReduce fue de 2004 y no fue hasta 2006 donde salió Hadoop. Ya a partir de ahí pues empezaron a ver las limitaciones de Hadoop y en 2009 empezó Spark como proyecto de investigación y en 2010 se liberó. Se lanzó el paper y se liberó a la comunidad open source. Y ya ahí más adelante se fueron creando los distintos módulos que vamos a ir viendo. ¿Cómo funciona Spark? Pues básicamente como Hadoop, a grandes rasgos, sigue una arquitectura maestro-esclavo, donde el maestro es el encargado de dividir las tareas y entregarlo a cada uno de los nodos esclavos, y dispone también de un elemento, el Spark Context, que es el objeto que sirve de interfaz entre lo que es el cluster, el Spark, y el usuario, el lenguaje de programación. Aquí la estructura de datos que utiliza Spark. Inicialmente se empezó a trabajar con RDD, que serían objetos Java, que utilizaba Spark por dentro para guardar la información. Eran bastante rápidos, pero no tenían una estructura fija, entonces pues podía tener fallos y fue lanzado en la versión 1. A raíz de aquí se lanzó el DataFrame en la versión 1.3 de Spark, que ya sí tenía definición de columnas, estructuras de datos un poquito más complejas, permitía UDF, pero era un poquillo más lento. Y finalmente, en 2015, la versión 1.6, pues salió el dataset, que como dicen que sería el DataFrame 2.0, que tiene lo mejor de una y de otra, es más rápido y tiene estructura de datos. Y es la más útil, creo yo, ahora mismo. Aunque muchas de las cosas todavía no están implementadas para dataset y habría que utilizar RDD. Un poco para ir viéndolo. Una de las principales ventajas que tiene Spark sobre Hadoop es que permite trabajar sobre discos. Puedes elegir el modo de funcionamiento, puedes lanzar un proceso en disco y en memoria. Y utilizando discos se puede obtener unas velocidades 10 veces más rápidas que Hadoop, pero utilizando memoria puedes conseguir incluso 100 veces más velocidad que utilizando Hadoop. Esta es la gráfica típica que sale en la web de Spark, y lanzando una regresión logística se obtiene unos tiempos de cerca de 2 minutos para Hadoop y menos de 1 segundo para Spark. Otro de los factores por lo que es mucho más rápido y más óptimo es la Lazy Evaluation. Como he dicho antes, Apache Spark está escrito en Scala, es programación funcional, entonces basándose en eso permite ir arrastrando operaciones hasta que no se produzcan. Spark tiene dos tipos de operaciones, tiene las transformaciones y las acciones, y se pueden lanzar varias transformaciones sobre un conjunto de datos, pero no se van a ejecutar hasta que no se lance una acción. De este modo, solo se está utilizando el procesamiento cuando es justamente necesario.
y cuando se arrastran muchas transformaciones, pues se genera un grafo acíclico dirigido, que sería esto, que tendría todo el proceso que tiene que seguir el dato para cumplimentar todas las transformaciones hasta la siguiente acción, y esto nos permite que operaciones que se puedan anular entre sí no se hagan, ahorrando procesamiento y volviendo a, si hubiera algún fallo, volver al punto a un checkpoint, digamos, a un punto que sabemos que siga funcionando. Modo de funcionamiento de Spark. Spark se puede lanzar de varias formas. Se puede lanzar en local, como vamos a hacer la demo luego, simplemente instalándolo en tu local, pero no tienes ni cluster ni nada, solo tienes tu máquina. En modo standalone, que en entorno de preproducción se puede utilizar, no tiene ningún gestor de recursos, te basas en la pila, tal como te van entrando tareas, pues las vas almacenando y repartiendo a los nodos que tengas disponibles. Y después estaría Apache Mesos y Hadoop YAML. Mesos sería un Resource Manager, un gestor de recursos del clúster, en plan tiene un landscape de qué recursos están disponibles en cada una de las máquinas del clúster y pues puede ir distribuyendo el trabajo en función a lo que puede hacer cada uno de ellos. Hadoop YAML es exactamente lo mismo, pero está optimizado para HDFS, para entornos Hadoop. Como dijo él, HDFS es el sistema distribuido de ficheros propio de Hadoop, y Hadoop YAML iría justo encima de esa capa, dando la gestión de recursos. El caso de Mesos es algo más generalista y puede funcionar sobre cualquier tipo de data center. Después, por último, también es compatible para poder ser lanzado sobre contenedores. Sobre esta parte no he entrado, pero si podéis engañar a Tomás, que sabe muchísimo de contenedores, estaría muy bien para que puede ser lanzado en contenedores en la nube. Vale, ahora vamos a ir viendo cada uno de los nodos, de los apartados que tiene Apache Spark. Empezando por el Spark Core, que sería el núcleo básico de Spark. Es la base de Spark, y ahí se tienen cosas en cuenta como la gestión de memoria, la gestión de errores y las operaciones de entrada-salida. Y también aquí es donde se tiene en cuenta lo que es la unidad mínima de datos, que hemos dicho, el RDD, y sus operaciones básicas, el MAR, el reduce y el filter. Después Spark SQL, que es un módulo también dentro del framework de Spark, que nos permite trabajar con datos estructurados, con sintaxis tipo SQL, y pues permite introducir varios tipos de datos. En plan, puede recibir datos de diferentes bases de datos, de MySQL, de Oracle, de HBase, de lo que queráis, y puede procesarlo y devolver un resultado. Otro de los puntos a favor que tiene esto en comparación con motores de base de datos normales es que nos permite combinar estas consultas básicas tipo SQL con analítica compleja propia del lenguaje. Si estamos utilizando R, pues podríamos utilizar operaciones de deploy o lo que fuera para modificar los datos, no solo el simple group by y demás. Hacer algo ya más complejo. El siguiente sería Spark Streaming, que es una herramienta que nos permite hacer procesamiento en streaming. En plan, para fuentes de datos continuos, como podrían ser sensores. Y entonces, de hecho, lo que funcionaría por dentro, recibiría los datos, haría unos batches. Batches serían conjuntos de datos, pero tan pequeños que puede ser confundido con tiempo real. Y estos pequeños conjuntos de datos son enviados a cada uno de los workers y ejecutan las tareas que fueran. Esto, como he dicho, el microbatching no es streaming puro, y va a haber algunas aplicaciones que por problemas de tiempo, que se necesiten tiempos de respuesta muy chicos, no te sirvan. Entonces habría que utilizar otras herramientas de streaming, como pudiera ser Apache Flink o Storm. MLlib sería la librería propia de Apache Spark para Machine Learning. Tiene algunos modelos de Machine Learning y permite ejecutarlo de manera distribuida. El problema de MLlib es que tiene muy poquitos modelos en el catálogo, y casi siempre es necesario tirar de librerías de terceros para poder ejecutar modelos. Spark MLlib es compatible con H2O, con MMLib, que sería la librería de Microsoft de Machine Learning, y también con TensorFlow en Spark. Ahí, esto está hecho, creo, por la comunidad y permite enlazar TensorFlow con MLlib. Si no fuera por esto, el catálogo era bastante reducido. Creo que había 8 modelos de regresión y 8 de clasificación, por ahí. Era muy poco. Por último, Spark también tiene otra herramienta para el procesamiento de grafos. Nos permite trabajar con Hadoop, con Spark, en aplicaciones propias de grafos, como pudieran ser para redes de transporte, redes de telecomunicación y demás. ¿Cómo funciona? Pues utiliza el RDD, que sería el conjunto mínimo de datos, y lo transforma para darle propiedades de grafo, y construye lo que sería el RDPG, que sería el conjunto mínimo de datos para grafos.
y permite el procesamiento de grafos múltiples dirigidos, por lo que permite que se ejecuten varias operaciones de estos grafos en paralelo. Incluye operaciones propias de los grafos. Bueno, ahí tienen join vertex, tienen varias funciones propias. Para trabajar con R, con Spark, pues habría principalmente hay dos alternativas. La primera sería Spark-R, que sería el paquete oficial de la gente de Apache Spark. Lo desarrolló también el AMP Lab de Berkeley y también fue cedido a la comunidad open source. Y desde la versión 1.4 de Spark está dentro del proyecto Spark. Entonces, cada vez que hay una versión de Spark, hay una versión de Spark-R. Pero está bastante limitado, tiene bastantes lagunas. Por ejemplo, no está integrada todavía la parte de streaming ni la de grafos. No soporta con aplicaciones de terceros, es decir, no podríamos meter modelos de H2O. No soporta el modo llano, el llano que dijimos que era la gestión de recursos propia sobre HDFS, y te obligan a trabajar con sintaxis datatable, no es compatible con TDverse. Esto, como todos sabéis, los que nos conocéis de hace tiempo, para la gente que venimos de la escuela de Genera, es un poco, somos del gueto de TDverse, entonces pues esto para nosotros es un problema bastante grande. Pero la otra opción es Sparkly. Sparkly es el paquete propio de TDverse para trabajar con Spark sobre R, desde R sobre Spark. Es compatible con toda la sintaxis de Plir, permite ejecutar todas las funciones de Plir de manera distribuida, ya es compatible con la parte de grafo y con la parte de streaming, y la parte de Machine Learning está igual de completa que en Spark-R y permite extensiones de tercero como pudiera ser H2O. Como todos los proyectos de TDverse, pues tiene su cheat sheet, su chuleta. No tenemos internet, no lo podemos mostrar, pero está aquí el enlace, podéis acceder y está súper completa. Está todas las operaciones que se pueden hacer, están ahí. Mejoras de Sparkly sobre Spark-R, aparte de lo que hemos dicho, eso que es integrable con la mayoría de paquetes importantes, que yo considero importantes de R, como de Plir, de BI y demás. Soporta la creación de pipeline de Machine Learning, que eso en Spark no se puede hacer, y procesamiento de grafos. Es compatible con Apache Jam y con Libby, que Libby es una herramienta que nos hace de interfaz para poder llamar desde fuera de aplicaciones externas a lanzar tareas de Apache Spark. Nos permite exportar también modelos de Machine Learning a Java utilizando MLlib, que tampoco pedíamos en Spark-R. Y como es normal, como es de TDverse, está integrado totalmente en RStudio y en RStudio Server. Desde ahí te sale tu botón y te puedes conectar súper fácil con la interfaz gráfica. Es compatible con extensiones extra de escala de Spark y, como dije antes, soporta extensiones de tercero como módulos de SAS o H2O. Aquí hay otra comparativa que no vamos a entrar, pero es otra comparativa entre Spark-R y Sparkly que hizo este tal Ed Berry. Está bastante completita, os animo a que la veáis, pero de 10 cosas que tenían en cuenta, solo ganaba Spark-R en el rango de funciones. El rango de funciones se refiere a que hicieron un list de las funciones que tenía Spark-R y Sparkly, y Spark-R tenía 328 funciones y Sparkly tenía unas 180 por ahí. Y que no sé yo lo bueno que es eso, porque al final tiene más funcionalidades con menos funciones. Y eso, ahí está interesante el artículo, podréis echar un ojillo. Y ya vamos a pasar al tema que hacemos. ¿Dónde lo tiene abierto? Bueno. ¿Cómo? ¿Allá? Vale, yo veo un carajo, ¿no? Se ve R1, ¿no? Eso. Lo ponemos a pantalla partida. ¿Cómo? No sé cómo es, pero vamos a ver aquí. Dime. Ahora, duplicamos. Pero se ve... Ahí... Y cambiar el fondo tema por... ¿Eso dónde era? Eso era en Tool, Global Option.
Apariencia. Modelo este fuera. Clásico, ¿no? No. Ah, está en cobalto. ¿No por ahí? Adiós. Como clarito, ahí, un clarito. Ese. Esta es buena, ¿no? No, esos son comentarios ahora. Eso es comentario, eso no quería. Bueno. Lo digo, yo quería darle un poquito más de tamaño. Hice un poquillo mejor. Lo que pasa es que atrás no Ahí al lado hay un spoiler ya. Miguel, tú no lo ves. Por ahí al fondo vaya a ver más bien poco, ¿no? Ya más grande no se pone, ¿no? ¿Y de la pantalla no puedes jugar con él? Porque tiene un ¿Cómo? con el brillo de la pantalla, no sé si tendrá efecto sobre el... Si hay que quitarle brillo. ¿Tú tienes puesto lo de esto? ¿Tú dices por los comentarios o qué? Ya está. No sé si afectará... No, claro, vale. Que va a estar... de arriba. Bueno, comento un poco los códigos, lo que está en la instalación. Ahora ahí. Bueno, aquí en la parte que está comentada, lo que tengo es la instalación del paquete Spark, que se instala igual que otro paquete de R. Aquí lo que tengo puesto son las versiones de Spark que estarían compatibles, que estarían disponibles, instalar una versión concreta de Spark y ver cuál es la que tenemos instalada. Eso le podéis echar un ojillo en el código. Aquí vamos a cargar, ya que esto es de Tdiverse, podemos cargar todas las librerías relacionadas con Tdiverse. Y vamos a hacer la demo de los algoritmos de MLlib usando como dataset conjunto iris. Ya todo el mundo lo conoce, más que de sobra. Bueno, lo primero que hacemos es la conexión. En nuestro caso vamos a hacerla local, porque no tengo montado ningún clúster. Y aquí en comentarios tengo puesto cómo cambiar algunas partes de la configuración y cómo conectarnos al cliente de Yahoo. Podemos cambiar el número de core que queremos usar, la memoria que queremos usar y si queremos conectarnos a un sistema de Big Data podríamos conectarnos al YAR y tirarían nuestras máquinas. Aquí cargamos nuestro paquete iris. Y bueno, con esta función lo que hacemos es realizar la partición entre conjunto entrenamiento y conjunto test. Creamos los metadatos en Hive. Hive es una base de datos dentro del ecosistema de Hadoop. Aquí crearemos los metadatos dentro de Hive para poder usar las tablas. Y aquí seleccionaríamos, como se hace con Depli, las columnas que queremos utilizar. Lo guardamos en la variable Tdiverse. Bueno, el primer modelo que vamos a usar es un... Es que esto no tiene los dos de abajo. El primer modelo que vamos a usar es un Camín y sería simple, usando Pine, los pipes, primero seleccionamos las columnas que queremos y después aplicamos el modelo que estaría en la librería MLLI. Es muy simple. Se cargaría el modelo y podríamos imprimir lo que nos ha devuelto. Ahí se ve. Bueno, que Camín lo que nos devuelve son los centroides de cada clase que forma, y para verlo un poquito mejor hemos hecho una visualización. Ahora aquí guardamos el conjunto test en otra tabla y hacemos una visualización. Aquí con los py vamos juntando un dato con otro, o sea, una función con otra dentro de las de Depli con las de ggplot, podemos hacer la visualización. Y aquí tenemos lo que nos devuelve. Las X serían los centroides, estos serían los diferentes clústeres que montaría, que correspondería a cada una de las especies que está dentro del conjunto iris. El siguiente modelito que hemos probado es un random forest. Perdona, este código que tú has puesto Sí. es el mismo si
un dataset de teras y 100 equipos. ¿Sería el mismo código? ¿O tendrías que configurar los nodos? ¿O cómo? En principio lo que habría que configurar serían los recursos un poco, ¿no? El código es igual, habría que cambiar arriba el número de worker que quiere y La- que quiere. De eso que teníais puesto en comentarios. Sí. O sea, tú cambiando eso, No está. al final lo demás es idéntico. Lo que sería la configuración que tenemos aquí. El ratón hubiera estado bien, ¿no? Bueno, el siguiente modelo que hemos probado es Random Forest, que es igual, le hemos dicho que es una clasificación, que le aplicaría, ahí se aplicaría y se entrenaría el modelo, llamando simplemente a la función ml Random Forest. Realizaríamos las predicciones sobre nuestro conjunto de test y veríamos la clasificación que nos da aquí con una tabla de confusión. Y ya por último, para ver que también tiene un modelo de Deep Learning, hemos aplicado un perceptrón multicapa, que esto es la última release que han hecho, han cambiado, antes era perceptrón multicapa y le ponía el tipo que tú querías, que quería clasificación, pero ahora han dividido, está el classification por un lado, el classifier por un lado y el regression por otro. Y nos aplicaría una capita simple de Deep Learning. ¿Y dando TensorFlow o no? No. Esto es todo de MLI. Y aquí tendríamos la matriz de confusión. Y para finalizar nos desconectaríamos de Spark. Y finito. Está bien. Yo voy a comentar un poquito, vamos, él ha visto, con él hemos visto un poquito algunos modelos de la MLLib, pues yo voy a mirar un poco lo que es el Spark Streaming, la librería de streaming de Apache Spark. Para todo el que haya trabajado ya con esto le va a sonar porque es la demo es la que hay en la web, no nos ha dado tiempo a utilizar datos así, datos libres por ahí, pero creo que está mejor porque así va a ser menos lío lo que es la demo. Sería igual, vamos a trabajar sobre el paquete Sparkly y también vamos a introducir el paquete Future, que es para temas de procesos asíncronos. Entonces, vamos, lo único que vamos a utilizar con esto es que vamos a lanzar los datos que vamos a generar nosotros en streaming, pues lo vamos a lanzar de manera asíncrona. La conexión, tal como él ha dicho, sería el modo en el que nos vamos a conectar, que en este caso sería local. Si nos vamos a conectar con YAML sería YAML Cluster o YAML Clear. Si fuera con Mesos sería Mesos, / dirección IP de donde esté el maestro de Mesos y la versión de Spark. Estas dos líneas van a ser, son de prueba, vamos a crear una carpeta de prueba. Primero, lo que son los procesos en streaming tienen como tres partes. Tiene la fuente de datos, que nosotros vamos a crear una carpeta que se llama Source, que es donde vamos a crear nuestra fuente ficticia de datos continua, la transformación, que sería lo que le vamos a hacer a esa fuente de datos continua, esa entrada continua, y la salida, que es lo que va a pasar al aplicarle las transformaciones a los datos de entrada. Pues para simular esto vamos a crear una carpeta dentro de nuestro directorio de trabajo que se llama Source, que va a tener la fuente de datos, y Source Out, que va a tener la salida. Pues con esto creamos y limpiamos estas carpetas, porque la vamos a reutilizar en otras demos. Aquí en String Generate Test nos permite generar falso streaming con datos que nosotros tenemos para aplicaciones de prueba. Como primer parámetro nos permitiría meter dataset que fuera, en plan datos, te descargas cualquier dato en CSV, lo que sea, lo lee y lo puedes meter aquí como entrada y puedes estar generándolo de manera continua. Pero si no ponemos nada, que es lo que hemos hecho, va a generar una secuencia de números de 1 a 100.000, creo que vamos, que vais generando números del 1 hasta donde llegue, de manera continua. Pues de este modo definimos lo que sería el flujo de datos. Con string read guión lo que fuera, vamos a definir la fuente de datos. En este caso vamos a utilizarlo en CSV, pero podría ser string read JSON, pues depende del formato que tenga la fuente de entrada. Se puede conectar también con Kafka, vamos, que es compatible con varias fuentes de datos. En este caso vamos a utilizar CSV y vamos a decirle que tire de la carpeta source, que es la que hemos creado arriba. Aquí con string write y lo que sea, en este caso CSV, vamos a definir la carpeta donde vamos a ir generando la salida. Así en nuestro directorio de trabajo, así está por aquí. Se nos han creado dos carpetas
la source y la source out. Después, utilizando Future, que es lo que os dije antes, para generar de manera asíncrona funciones, vamos a lanzar la función esta que hemos creado para generar datos de test cada 0,5 segundos. Cada medio segundo vamos a generar un conjunto de datos. Future no lo ha cogido. Ahora, ¿vale? De esta forma nos está generando cada medio segundo un conjunto de datos aquí en la carpeta de entrada. Aquí vemos, vamos actualizando, vemos que se van generando ficheros CSV. Y si lo abrimos, como he dicho, solo tiene una variable X, y va de 1 hasta donde llegue. Pues en este caso la transformación que vamos a hacer, la única transformación que va a ser leer de la fuente de entrada y escribirle la fuente de salida. Simplemente. Con StreamView, con esta funcioncilla que es propia también de Sparkly, podemos visualizar en una aplicación Minimal Shiny los registros que se han leído y escrito en cada momento, en cada segundo. Este sería, en plan, en el instante X pues se han generado 138 ficheros y se han leído no sé cuántos. Está bien para ir visualizando para tener una visualización de cómo está funcionando. Finalmente eso cerramos. Y no vamos a cerrar conexión porque vamos a dar un pasito más adelante. Esto sería, hasta aquí sería justo lo mismo de antes. No sé si vamos a cerrar para que no haya problema. Aquí vamos a ir un paso más adelante, vamos a introducir transformaciones. Como he dicho, esto es compatible con todo el ecosistema Tdiverse, entonces vamos a ver que se pueden realizar operaciones de modificación de datos utilizando Dplyr dentro de Spark y de manera distribuida. Con esto limpiamos las fuentes de datos, las carpetas de fuente y destino de datos. Y aquí igual vamos a generar la fuente falsa de streaming. Vamos a indicar que el origen de los datos es la carpeta source. Y ahora la transformación, no vamos a simplemente leer de source y escribir en destino. Nos permite hacer operaciones mutate, operaciones de Tdiverse, la que sea. Y además nos permite utilizar funciones de transformación propias de Sparkly. En este caso vamos a utilizar esta FT-Binarizer, que nos permite crear una columna adicional binaria. Si es, en este caso, tal como lo tenemos puesto, si es mayor que 400, pues vamos a tener un 1, creo que es, y si no un 0. Son funciones propias. Vamos, y lo único que quiero que quede claro es que se puede utilizar funciones de deploy y funciones propias de modificación de datos propias de Sparkly, que son las de Spark, pero adaptadas a R. Ejecutamos esto, que sería la modificación, y especificamos la salida. Por último, le damos utilizando Future, generamos la fuente de datos. Aquí se tiene que estar generando, este sería el source, que ya tiene datos. En el destino, vamos a ver aquí, por ejemplo esta. Vamos a ver que está la columna origen, que sería la X esta, pero ahora tenemos otra que se llama over, que eso, que si es mayor que 400 va a tener un 1 y si no un 0. Y se va generando de manera automática en la carpeta que hemos definido como destino. Podemos utilizar como si fuera un CSV agregado de todos los datos generados hasta el momento con Spark CSV y utilizando la ruta donde está la carpeta, y de esta forma también podemos agregar los datos en el destino. En este caso vamos a agrupar por over, que vimos la columna que era 1, 0, y podemos ver el número de ocurrencias que hay de cada una, con tal y tal, y un group by, en este caso over, y un count de lo que hay de cada tipo. En este caso, bueno, pues hay 200.000 de tipo 0 y 300.000 de tipo 1. Sí, vamos a ir más o menos para que se vea que se puede hacer. Ya finalmente paramos esto. La siguiente me la voy a saltar, que es lo mismo, pero para que se vea que se puede hacer funciones de agregación también. Vamos, aquí eso sería justo lo mismo, pero puede hacer máximo, mínimo, count, todas las agregaciones que se ocurran de Sparkly, de Tdiverse. También es compatible con Shiny. Podemos hacer cuadros de mando dinámicos actualizables de manera online, digamos, en plan en streaming. Vale. En este caso vamos a coger, esta es el procesamiento del caso anterior, que lo único que vamos a generar es una columna de máximo, una columna de mínimo y una columna de count. Y vamos a ponerle también un timestamp. Vamos a agruparlo por timestamp y vamos a calcular esas columnas.
Y de esta forma se nos va a estar generando eso. Y utilizando un objeto Shiny, podemos generar, en este caso vamos a crear una simple table output, que se vaya viendo la tabla como se actualiza en directo. Y ya está, vamos a redondearlo. Y aquí se tiene que estar mostrando, aquí debería de estar mostrándose la tabla que no se está mostrando. Muy bien, ahora sí, ahí va. Y eso, que se puede introducir como objeto Shiny dentro del dashboard que sea, y se puede utilizar para visualizar cosas en directo. Está bastante completo. Explotado R, muy bien. Y la última, el tema de los pipelines de Machine Learning. Es compatible también con Spark Streaming. Podemos definir un pipeline de Machine Learning y ejecutarlo de manera continua. En plan, que lleguen los datos y se ejecute el modelo que sea de manera continua. Aquí en este caso vamos a definir el conjunto de datos. Tampoco va a ser muy complejo el modelo, porque vamos a definir dos columnas, X que va a ir de 1 a 10.000 e Y que va a ir de 2 a 1001. Es decir, que X va a ser Y menos 1. No va a ser muy difícil de averiguar el modelo, pero para que se vea que se puede hacer. Generamos esto, como dije al principio, si ponemos del primer parámetro el dataset que sea, no nos va a generar números aleatorios de 1 a 100.000, sino que puede ser el conjunto de datos que sea. Aquí podría ir el iris que ha dicho Manuel o lo que sea, el conjunto de datos que tengamos. Ahora. ¿Vale? Definimos otra vez la entrada de datos, que dijimos que es la carpeta source. Y aquí vamos a definir nuestro pipeline. Vamos a hacer una regresión lineal. La fórmula va a ser X con respecto a Y. Y eso lo introducimos en un objeto ML pipeline. De esta forma definimos lo que es el pipeline. Y después eso podemos introducirle los datos que queramos. En este caso van a ser datos en streaming. Pues se va ejecutando por cada registro el modelo que tenemos. Ahora ya cargado. Vale, por último ya definimos la entrada y le ponemos la transformación, el pipeline que hemos definido, y vemos la salida. Y generamos la fuente falsa continua de datos. Aquí vamos a hacer un read CSV de la carpeta destino para ir viendo cómo se va. A ver. Aquí sería las entradas, tendríamos el X, tendríamos el Y y la predicción que se le ha dado. Que vamos, que ha acertado todo, pero como es normal, la entrada era datos continuos, la fórmula es 1 menos X menos 1. Pero eso, que se pueden ejecutar modelos de manera continua utilizando Spark Streaming. Y ya está. Hasta aquí las demos que queríamos enseñar. Por último, las conclusiones ya de lo que hemos visto haciendo la presentación y con nuestro trabajo en Spark. Hemos visto que nos permite hacer cosas que no podíamos de una manera tradicional. Podemos tratar una cantidad de datos que antes era imposible. Nos permite hacerlo gracias a que está distribuido y que está en memoria. Además de eso, nos permite hacer graph processing, streaming y consulta de datos relacionales. Pero tenemos que tener en cuenta de que no siempre merece la pena dividir los datos. Tenemos que tener en cuenta que el separar los datos en trozos supone una sobrecarga y merece la pena, eso merecería la pena a partir de un cierto umbral de datos. Que eso habría que estudiar si se merece o no la pena dependiendo del caso. Eso también hemos visto que se puede usar DTR y que hay dos opciones, SparkR, que está todavía un poco verde, consideramos, y Sparkly, que tiene compatibilidad con tDiverse y otras librerías. SparkR todavía tiene algunas limitaciones con respecto a los usuarios de Scala, de Java o de Python, y sobre todo en el ámbito de Machine Learning. Todavía no tiene compatibilidad con muchísimas librerías externas que hacen falta, porque el catálogo es bastante reducido y aún introduciéndole H2O todavía quedan lagunas, como puede ser TensorFlow o la MLlib. Así que en muchos casos nos hemos tenido que pasar a Python para poder ejecutar modelos, porque lo tendríamos hecho en local, por ejemplo, la IGBM, y no hemos podido ejecutarlo en R y hemos tenido que pasarlo todo a Python. Así que eso también es un punto que se tiene que mejorar. Y ya está, hasta ahí lo que traíamos. Yo tenía varias preguntas. Había elegido R, ¿por qué?
Bueno, porque estamos en un mitad de R, claro. Porque tiene ventaja, ¿no? Porque tiene ventaja, lo habéis elegido por eso, ¿no? Vamos, el equipo de científicos de datos del equipo utilizaban sobre todo R, entonces pues nos tenemos que adaptar a lo que el equipo toca. Entonces pues si R, pues R. Pero vamos, que tiene mucho más ventaja en Python que en R ahora mismo. Todavía está un poco verde. Y otra pregunta para pasar a producción, para vosotros hacéis todos estos modelos, ¿cómo lo pasáis? Mire, con R también. Sí, sí, vamos, si se puede utilizar los modelos que tenemos en R, se pasa a R. Lo único que sería cambiarlo de la configuración de arriba, quitar el local, pues ponerlo tirando para el clúster y en fin. Eso es lo mejor de todo, que no hace falta cambiar nada. Dependiendo. El flow de trabajo normal nuestro es el científico de datos se pone con el modelo que sea y el que le demos resultados, nosotros después tenemos que adaptarlo a lo más parecido que haya para Spark. La librería esa de MLI, de Spark SQL, ¿es algo que está en el clúster o es algo que importa en tu cliente? Eso viene todo dentro de Spark. Apache Spark incluye todo eso, no hace falta meter. Ya por último, las funciones que han dicho que son propias de Spark, sí. como decía, que crean algo nuevo, o sea, tendrá mejor rendimiento que un dato, por ejemplo, porque son funciones propias de Spark. En este caso no, porque el mutate, el deploy, está totalmente integrado con Spark. Entonces las operaciones de deploy se ponen también, se distribuyen también en el clúster. ¿Qué ventaja tienen las funciones propias de Spark? Que son las funciones que están escritas en Scala, las mismas que se utilizan en Scala, pues también están disponibles para R. Claro, pero que tiene mejor rendimiento las funciones propias de... Las mismas, yo creo que las mismas. Lo mismo, no sé. Yo creo que las mismas. ¿Vuestro trabajo necesitáis realmente una herramienta de datos? Hay casos que sí. ¿Por volumen? Por volumen sobre todo. Hasta ahora por volumen. Porque has dicho antes que de los modos del clúster lo podías hacer con Java con el standalone de Spark. ¿Por qué el standalone de Spark no está recomendado para producir? Ten en cuenta que si tienes un clúster a lo mejor de 1000 máquinas y una está jodida, y si no tienes una inteligencia por encima que le dice para dónde tirar, El problema es que si te cae un worker de eso. Eso es. Vale, después estoy pensando desplegarse en Kubernetes. Entonces creo que Kubernetes es uno, si se cae la máquina te la reinicia. Que no da. ¿Qué sería esa inteligencia? Yo creo que por eso tiene que ser porque lo ponen un modo distinto yo creo que puede ser por eso. En plan que lleve la gestión propia del contenedor. Seguro. Y también el cluster se escala automáticamente. En plan, si tiene los nodos arrancados, le llega una tarea al máster que no tiene capacidad de alguno de esos nodos, el YARN o algún tipo, arranca otras máquinas y lo corre. Eso es, sí. En plan, a lo mejor si tienes 10 máquinas y 3 están hasta arriba de cosas, y en un principio no están hasta arriba, pero otro proceso exterior ha lanzado sobre esas máquinas sin consultarlo, digamos, pues si se cae es capaz de detectar cuáles otras máquinas se pueden dar relevo y seguiría el trabajo en otras máquinas. Habéis trabajado con máquinas físicas, ¿no? O con la Sí, nube. máquinas físicas. Tenemos ahí un clustercillo en premise y con eso vamos por ahora. Todas las funciones de ajuste de modelo tienen que estar adaptadas para trabajar con Spark, claro. Las funciones son propias del MLI, que no puede utilizar Carea y eso. Claro. Eso es el mayor problema de... Y adaptarlo, me imagino que es un mundo. Claro. Ten en cuenta que eso, que no... Lo primero que tenemos que cambiar, si tú estás trabajando en local, tú tienes tus datos en tu carpeta home no sé qué, no sé cuánto y ya está. Pero ahora esos datos tienen que estar disponibles para 1000 nodos y tienen que estar siempre disponibles para esos 1000 nodos. Entonces, pues primero tienes que utilizar el sistema de ficheros distribuidos o bases de datos centralizadas, pero que estén disponibles para todas las máquinas y eso, nada más que eso ya es bastante complejo. Comentarios, bueno, no luego seguimos. Surto. Pues muchas gracias por la Nosotros. Antes de la cerveza vamos a hacer un poco de... El pinganillo.
Pero esto no hace falta grabarlo, ¿no? Bueno, no sé, vamos.